gusta la historia bélica? ¿Quieres ser parte de nuestra vieja guardia? Pues recuerda que también puedes escucharnos en formato audio podcast siempre que quieras desde la web o la app iVoox. Es gratis y ahí tenemos alojados más de 1000 episodios que se publican por lo menos una semana antes que aquí. Puedes acceder a través del enlace en la descripción del audio o desde el primer comentario fijado. Te esperamos. Listen up, Canadians, it's time to heed the call. Our destiny's before us, enough of thinking small. Put on your toque and grab a flag, it's time to colonize. I think the other nations will be quite surprised. When Canada rules the world, Canada, Canada. When Canada rules the world, Canada. When Canada rules the world, Canada, Canada. When Canada rules the world, Canada. We'll put curling rinks in Africa and hockey everywhere and force the Americans to have free health care. We'll bring... El cuerpo canadiense desempeñó un papel crucial en el exitoso asalto a la posición alemana cerca de Amiens el 8 de agosto de 1918. Fijaros que este día, en esta localidad, Ludendorff llegó a decir: fue el día más negro del ejército alemán. La batalla de Amiens, o también conocida por los franceses como la tercera batalla de Picardía, comenzó, como he dicho, el 8 de agosto y fue la fase de apertura de la ofensiva aliada más tarde nombrada como la ofensiva de los 100 días, que podemos decir que condujo finalmente al fin de la Primera Guerra Mundial. El zumbido de un bombardero de la, en aquel momento, Real Fuerza Aérea, no sería la asignación, sino Fuerza Aérea Británica, podía oírse en lo alto en la madrugada del 8 de agosto de 1918, mientras volaba arriba y abajo de esa línea aliada cerca de Amiens, en Francia. Este solitario avión intentaba cubrir el estruendo de cientos de primitivos carros de combate que avanzaban hacia la línea de partida para apoyar un ataque inminente. El ruido del bombardero pronto se desvaneció mientras volaba, solo para ser reemplazado por un ensordecedor estruendo muy típico de la Primera Guerra Mundial, el de la artillería. Y es que el infierno se desató sobre las líneas alemanas a las 4:20 de la madrugada, cuando fue alcanzada por una intensa barrera que iluminó el amanecer. Según el teniente coronel Andrew McNaughton, fue un estruendo terrible, y eso que él era oficial de contrabatería del cuerpo canadiense, y bueno, se lo estaba explicando a su mujer y entiendo que ya tendría una cierta experiencia. Decía más: los boches están haciendo de las suyas. Los cañones, lo que quería decir es que los cañones alemanes pronto devolvieron el fuego, pero gracias a la planificación de contrabatería de este mismo McNaughton, este fuego de artillería enemigo también fue neutralizado en su mayor parte. A través de la espesa niebla que cubría el terreno cerca de Amiens, los soldados de la primera, segunda y tercera división canadiense empezaron a avanzar. Con una visibilidad de unas escasas decenas de metros, los canadienses siguieron estas barreras rodantes que lanzaban una cortina de muerte aproximadamente a unos 190 metros por delante de la infantería. Comenzaba, como he dicho antes, una de las ofensivas aliadas más importantes de la Gran Guerra. La ofensiva aliada sería un punto de inflexión clave, teniendo en cuenta que previamente los alemanes habían lanzado una ofensiva masiva unos 5 meses antes. Esa ofensiva, denominada Kaiserlach, que comenzó el 21 de marzo, había tenido la intención de atacar a las fuerzas británicas de la Commonwealth y a la francesa en el frente occidental, antes de que el presumible peso de los números, que eran los norteamericanos, tanto en hombres como material, cambiaran irreversiblemente el rumbo de la batalla a favor de las potencias aliadas. En ese momento los alemanes tenían una ventaja numérica porque, gracias al Tratado de Brest-Litov, firmado el 3 de marzo, habían conseguido liberar 50 divisiones alemanas que previamente habían estado luchando en el frente oriental. La ofensiva Kaiserlach acabaría fracasando en gran parte porque
El sistema logístico alemán estaba ya bastante jodido después de tantos años de guerra y fue incapaz de apoyar el rápido avance de sus tropas de asalto alemana en estas primeras semanas de la ofensiva. A principios de abril, los alemanes habían conseguido acercarse a 14,5 kilómetros de Amiens en el sector británico antes de ser detenidos. Aunque el peligro de la penetración alemana en París había finalizado a finales de ese mes, los alemanes siguieron ganando terreno poco a poco. Antes de que la ofensiva llegara a su fin a mediados de julio, los alemanes habían conseguido avanzar hasta situarse a escasos 64 kilómetros de la capital francesa. Mientras los alemanes seguían atacando, el generalísimo aliado, en aquel momento Ferdinand Foch, se había puesto en contacto con el mariscal de campo británico Sir Douglas Haig en mayo para elaborar planes para una ofensiva a mediados de junio, consciente de que la ofensiva alemana pues ya no daba más de sí. Haig, a su vez, ordenó al comandante del cuarto ejército, el teniente general Henry Rawlinson, que averiguara la posibilidad de atacar al este de Amiens. El asalto británico debía llevarse a cabo en cooperación con el primer ejército francés, que estaba situado más al sur. Sin embargo, el plan se dejó de lado temporalmente hasta que esta ofensiva alemana pues fuese frenada en seco y se supiésemos de dónde había que partir, digamos. Rawlinson pensó en renovar el plan cuando se reunió más tarde con el comandante del cuerpo australiano, el teniente general John Monash. Monash había empleado tropas australianas y norteamericanas junto con carros de combate británicos el 4 de julio y habían capturado la ciudad de Hamel, no lejos de Amiens. Monash quería probar algo más grande y lo dijo a Rawlinson que los australianos podían avanzar hasta 8 kilómetros. Rawlinson preguntó si podía incluso ir más lejos y Monash respondió que sí, siempre y cuando recibiera el apoyo adecuado en su flanco derecho para que no fuera vulnerable, ¿verdad?, a los temidos contraataques alemanes. Rawlinson sugirió algunas unidades diferentes y algunas ideas diferentes, pero ninguna satisfizo a Monash hasta que el comandante del cuerpo británico, del cuarto ejército británico, mencionó a los duros canadienses. Los canadienses habían demostrado en batallas anteriores que eran sobre todo buenos cazadores y estaban muy solicitados para cualquier misión, cuanto más difícil mejor. Así que Monash se entusiasmó rápidamente con la idea. Foch sugirió a Haig, el 12 de julio, que lanzara una ofensiva en la zona de Flandes. A Haig no le gustó la sugerencia. Estaba más a favor de un ataque al este y suroeste de Amiens. El concepto, si nos paramos a pensar, no era muy diferente de lo que Rawlinson ya había dicho y tenía en mente. En una reunión de Haig con Rawlinson explicó su plan. Propuso, atentos, que el cuarto ejército atacara al sur del río Luce, donde podría atravesar las antiguas líneas defensivas exteriores de Amiens, que habían estado en poder de los británicos durante la batalla del Somme en el 16. Para ello, Rawlinson quería al cuerpo canadiense del primer ejército británico. A Haig, digamos que le gustó la idea y le dijo a Rawlinson que adelante, que siguiera con el plan. 6 días más tarde, los franceses atacaron a los alemanes en el Marne, adelantando así el tiempo para la ofensiva del cuarto ejército británico. Foch celebró una conferencia en Melun con los principales mandos británicos, franceses y norteamericanos el 24 de julio. Foch en todo momento era optimista. Creía posible una victoria aliada a más tardar para el verano del 19. Las operaciones en curso contra los alemanes continuarían haciéndoles retroceder de la vía del ferrocarril Paris-Chalon-Toul-Havricourt, digamos que era una línea que iban siguiendo ellos en su avance. Una segunda ofensiva lanzada desde Amiens iba a eliminar la amenaza alemana en la línea del ferrocarril París-Amiens. Esa zona era un importante centro ferroviario y su control sería crucial para las futuras ofensivas. Una tercera ofensiva debía ser lanzada contra el saliente de Saint-Mihiel, liberando la parte oriental de la línea ferroviaria París-Havricourt por el recién formado primer ejército norteamericano. Este ataque debía retrasarse hasta que, este ejército nuevo norteamericano pues estuviera completamente preparado y en sus posiciones. Haig recibió finalmente el mando general del primer ejército francés, que estaba a las órdenes de Marie-Eugène de Bernis, que, como hemos visto antes, debía operar en su flanco sur. El cuarto ejército británico, reorganizado para la ofensiva de Amiens, estaba atento formados por el cuerpo de caballería británico del teniente general Charles Cavanagh,
El tercer cuerpo británico del teniente general Richard Butler, el cuerpo canadiense, evidentemente, el teniente general Arthur Currie, y el cuerpo australiano de Monash. La ofensiva de estos ejércitos combinados estaba diseñada para aturdir a los alemanes el tiempo suficiente para lograr pues, las ganancias territoriales, que es lo que se buscaba más en esta Primera Guerra Mundial. Para lograr sus objetivos, el cuarto ejército utilizaría, atentos, carros de combate, vehículos de transporte de tropas, caballería, aviación, artillería, infantería, es decir, lo más clásico y lo más moderno de la Primera Guerra Mundial. La ofensiva, cuyo inicio estaba previsto para el 10 de agosto, se adelantó 2 días. El cuerpo canadiense, que se situó a unos 50 kilómetros al norte de su punto de partida, tendría la enorme tarea de desplazarse de una zona a otra, mientras mantenía a los alemanes pues en la inopia sobre a dónde se dirigían. El secreto, como todo en esta guerra, era de vital importancia para la operación. Los soldados recibieron una advertencia muy seria en sus notas que se le mandaban desde el frente y desde los superiores, de guardar silencio y de no hablar de los preparativos del ataque con soldados de cualquier otra unidad, ya fuera en lugares públicos, en lugares privados y evidentemente menos con un extraño que no conociera. Los canadienses planeaban atacar la colina Orange al este de Arras, que los alemanes habían conseguido capturar en la ofensiva anterior. El alto mando al final canceló la operación. Sin embargo, Currie continuó con los preparativos del ataque para engañar a los alemanes sobre el destino de sus tropas. Para ello, para engañar al enemigo y atraer su atención hacia otro sector donde iba a ser el ataque, envió 2 batallones y varias unidades de apoyo al saliente de Ypres. Además, la Fuerza Aérea aumentó su actividad sobre el saliente. El resto del cuerpo comenzó a salir del sector de Arras el 30 de julio. Viajando en camiones, en trenes, en autobuses o incluso a pie, las tropas se dirigieron hacia el norte. Pronto cambiaron de dirección y, en medio de la noche y a oscuras, se dirigieron al sur. Se evitaron las rutas más directas, ya que las tropas se desplazaron rápidamente en las escasas horas de oscuridad. A los canadienses se les dijo que iban en misión de reserva del cuartel general para poder apoyar tanto al primer ejército francés como al cuarto ejército británico. Los comandantes de división y los oficiales de misiones logísticas superiores habían sido informados de su verdadero destino apenas un día antes. Afortunadamente para los aliados, aquí el tiempo acompañó. Un tiempo nublado y esas condiciones de niebla que he dicho antes, que estaban imperantes en el terreno, ocultaron siempre el gran volumen de tráfico en las carreteras. El 51º Batallón Australiano, posicionado a horcajadas en la carretera Amiens-Rouge, la mañana del 4 de agosto, informó de noticias alarmantes. Resulta que 5 soldados del batallón habían sido capturados en uno de estos raids nocturnos que hacían los alemanes. Los australianos tenían órdenes de ceder el control de su sector a los canadienses antes del 6 de agosto. Este proceso ya estaba en marcha y la artillería canadiense ya estaba desplegada detrás de los australianos. Sin embargo, no estaba claro cuánto sabían estos prisioneros australianos sobre la inminente ofensiva. Si los alemanes se enteraban de que se estaba preparando una ofensiva principal, podía resultar desastroso, ¿verdad?, para toda la operación. Sin embargo, al final resultó que los alemanes no se enteraron de los preparativos que se estaban llevando a cabo. Los canadienses en aquel momento tenían la ventaja de que sus batallones tenían más números, es decir, más soldados que los británicos. A principios del 18 los británicos se habían visto obligados a reducir el número de efectivos de su división de 12 batallones a 9. Los hombres adicionales hicieron que los batallones restantes alcanzaran el número que se les asignaba. Los británicos habían recomendado a los canadienses que hicieran lo mismo, pero Currie se había negado. Si lo hubiera hecho, las 4 divisiones canadienses sobre el terreno, junto con la 5ª división de Inglaterra, habrían aumentado a 6 divisiones, lo que evidentemente habría permitido tener 2 cuerpos y un cuartel general de ejército. Pero Currie no quería hacer nada que redujera el espíritu de cuerpo que ya tenían los canadienses. En su lugar, Currie disolvió la 5ª división y con las tropas que tenía, pues la desplegó entre las otras divisiones para recuperar los números. Como resultado, cualquier batallón canadiense tenía 100 o más hombres de los que le correspondían.
Mientras continuaban las acciones de concentración y reunión de tropas, Haig se reunió con Debeney, Rawlinson y Cabanagh el 5 de agosto. Haig informó a los comandantes de cuerpo de que Foch había decidido incluir al tercer ejército francés, que hasta el momento pues, no estaba previsto en la operación. Entrarían en acción a la derecha del ejército de Debeney. El tamaño de la operación, como vemos, era ahora mucho mayor y el énfasis se ponía ahora en la explotación, más que en una idea de alcanzar y consolidar. 3 divisiones británicas debían mantenerse en la reserva del cuartel general, listas para aprovechar cualquier éxito. El cuarto ejército debía avanzar hasta la línea Roche-Chalons, que habían estado en poder de los británicos, hasta que los alemanes se retiraron a la fuertemente fortificada línea Hindenburg, allá por el año 17. Con un frente de unos 8.000 metros, el cuerpo canadiense tenía la tarea de lanzar el golpe principal a la derecha del cuarto ejército. En el flanco derecho del cuerpo, en la carretera Amiens-Rouge, estaba, como he dicho antes, el primer ejército francés, en el sur, mientras que los australianos estaban a su izquierda, siguiendo la vía férrea Amiens-Chalons. A la izquierda, a su vez del australiano, estaba el tercer cuerpo británico atacando al norte del Somme. Bueno, vamos a ver lo que tenían que hacer los canadienses, que son aquí, ¿verdad?, los protagonistas de nuestra historia. Estos tenían 3 objetivos: la línea verde, atentos, la línea roja y la línea azul. Las 2 primeras, la verde y la roja, pues los efectivos de las unidades de apoyo saltarían y avanzarían hasta el objetivo final, las líneas de defensa exteriores de Amiens, designadas estas como la línea azul, que se encontraban aproximadamente pues, a unos 13 kilómetros del punto de partida canadiense. El tercero de caballería británico, que incluía a la brigada de caballería canadiense, avanzarían sobre la línea Roche-Chalons, actuando como enlace entre los soldados de a pie y la caballería, así como protegiendo el flanco derecho de las tropas, estaba la denominada Fuerza Independiente Canadiense. A ver, esta unidad móvil, bastante moderna en el momento, consistía en un par de brigadas con ametralladoras motorizadas, 9 destacamentos de cañones Lewy del batallón ciclista del cuerpo canadiense y 2 morteros de trinchera montados en camiones. Como vemos, una innovación del momento. La cuarta brigada de carros británica asignó 42 tanques, porque podemos decirlo, ¿verdad?, si son vehículos británicos, ¿verdad?, a cada división canadiense, excepto la cuarta división, que recibió 36. La mayoría eran carros del modelo 5 de 29 toneladas, que se clasificaban como macho, es decir, sabéis que iban armados los machos con 2 cañones de 6 libras y 4 ametralladoras, y las hembras pues iban con solo 6 ametralladoras, que solo 6 es ya decir mucho. Además de los carros de combate de los Mark V, también había con modelos del conocido como Mark V Star, que eran 2 metros más largos que la versión anterior. Creo que mi piso es más pequeño que estos carros. Esto daba como carro de combate más movilidad y le permitía cruzar trincheras. Además de su tripulación de 8 hombres, el Mark V Star también llevaba 13 hombres armados con 2 ametralladoras Lewis y una Vickers. Estos equipos fuertemente armados debían dejarse caer en su objetivo y atrincherarse hasta que llegara la ayuda. Digamos que un Mark V Star es lo más parecido, ¿verdad?, a un vehículo de transporte de tropas. Por otra parte, el Whippet, un carro de combate más rápido que el Mark V, pesaba 14 toneladas. Con una tripulación de 3 hombres, este carro de combate iba armado con 4 ametralladoras. Los aliados también planeaban utilizar los viejos carros de combate, el Mark IV, que en aquel momento ya estaban en misiones de suministros. Además, pues eran vehículos que transportaban una especie como de trineo detrás suya, donde iban morteros, munición, agua potable y material de construcción. En total, atentos, el cuarto ejército británico iba a utilizar 612 carros de combate para esta ofensiva. Si no son pocos números, fijaros, el cuarto ejército británico contaba con 2.000 cañones de campaña, obuses y cañones pesados. A su vez, los franceses iban a incorporar 1.600 cañones. Los soldados canadienses, australianos y británicos no debían realizar ningún bombardeo preliminar antes de ataque. En su mayor parte, porque los carros de combate debían avanzar y cargarse el alambre de espino y la ametralladora alemana, y los cráteres de la artillería, pues ya se había demostrado que eran contraproducentes para estos carros de combate.
Para preparar el ataque, los ingenieros canadienses trabajaron en la oscuridad en los pantanos alrededor del río Luce, donde cruzaría parte de la tercera división canadiense. Los ingenieros construyeron esteras y pasarelas a través de unos 250 metros de marismas y del mismo río. Esto, como podemos imaginar, se hizo en todo momento en silencio, ya que el otro lado del río no estaba en poder de la infantería, sino que era patrullado cada hora. El fuego de ametralladora y los bombardeos enemigos en todo momento no facilitó el trabajo de estos ingenieros canadienses. El 6 de agosto, 2 días antes del ataque, los alemanes, por alguna extraña razón, atacaron primero. Una fuerte barrera cayó sobre el tercer cuerpo británico. La 27ª división alemana de Gutenberg recuperó la denominada cresta Brick Bacon, perdida recientemente por los australianos, y avanzó hasta unos 1.200 metros por detrás de la línea del frente. Esto los situó muy cerca de los enormes depósitos de munición listos para abastecer el ataque que se avecinaba. Los alemanes en su avance habían llegado hasta la línea de cañones, donde habían hecho prisioneros. Los británicos rápidamente contraatacaron, empujando a los alemanes de vuelta a la antigua línea australiana. Allí los alemanes se aferraron tenazmente a su posición. En todo momento el tercer cuerpo británico intentó desalojar a los alemanes, pero no consiguió retomar esta cresta. Manteniendo la línea al frente, la reiteración al cuarto ejército británico estaba el segundo ejército alemán, bajo el mando del general Georg von der Barwitz. Este ejército constaba de 10 divisiones de primera línea con 4 en reserva. Frente a los mismos canadienses estaba la 225ª división alemana, la 117ª división y una parte de la 41ª. La 117ª se consideraba una división buena, con unos regimientos a pleno rendimiento en cuanto a tropas y material. Era nueva la línea, ya que acababa de reemplazar a la 109ª en la noche del 7 de agosto. Al igual que había pasado con los británicos, a los alemanes también les empezaba a faltar el número de tropas. Así que no tuvieron más remedio que reducir el tamaño de sus batallones para mantener el mismo número de unidades en el frente de batalla. Las tropas de asalto motivadas, que habían producido un éxito considerable para el ejército alemán al comienzo de la ofensiva Kaiserslautern, ¿verdad? Estas Sturmtruppen, pues ya se habían agotado. Las defensas alemanas frente a los canadienses consistían en 3 líneas de trinchera como habían sido avanzadas, retrocedidas, pues todavía no habían sido debidamente fortificadas. Había otras trincheras detrás de esta, incluyendo el abandonado sistema de defensa interior de Amiens, construido por los franceses allá por el año 1915, han pasado ya 3 años, y las líneas de defensa exteriores de Amiens construidas en el 16. Tenían buenas líneas de alambrada, pero estaban mal orientadas. Los numerosos puestos de ametralladora eran quizás los puntos fuertes de defensa de este segundo ejército alemán. El segundo al mando del ejército alemán, el general Erich Ludendorff, creía que en aquel sector la defensa alemana era fuerte. Según decía, o según informó a las tropas el 4 de agosto, nada nos gustaría más que ver al enemigo lanzar una ofensiva, que no puede sino acelerar la desintegración de sus fuerzas. Pero Ludendorff para aquel momento solo esperaba ataques de tipo local. La inteligencia alemana informó de que los canadienses estaban en Flandes, pero los alemanes no tuvieron en ningún momento ni idea de que los aliados estaban planeando una ofensiva mayor. El teniente coronel Wilhelm Wetzel, jefe de la sección de operaciones, era incluso escéptico. Creía que los aliados podrían atacar en el frente del Somme. Las tropas alemanas de primera línea también supieron que algo grande estaba en marcha cuando escucharon ese constante aumento del tráfico de vehículos. En su mayor parte el alto mando alemán ni se tomó en serio los rumores ni hizo caso de las continuas señales de advertencia. Y como podéis imaginaros, pagarían un alto precio por esta complacencia con la que recibían estos informes. Así pues, las tropas canadienses comenzaron a avanzar en esa oleada de la mañana del 8 de agosto, siguiendo a esa barrera de artillería. A la derecha canadiense, el 43º Batallón de la 9ª Brigada de la 3ª División atacó el bosque de Dodo, situado en una colina escarpada. El 43º Batallón fue alcanzado por el fuego de artillería alemana en el punto de salto, pero afortunadamente no le duró mucho a la artillería alemana. 4 compañías avanzaron entre la niebla y tomaron la posición alemana con pocas bajas.
Los carros de combate, en cambio, tuvieron algunas dificultades. 3 se atascaron en ese terreno pantanoso que abandonaban la zona y un cuarto se detuvo debido a unos escapes de gases dentro de la cámara del carro. El 43º, como digo, alcanzó el bosque de Dodo a las 5:30 de la mañana y desde allí avanzó e intentó capturar una zona boscosa más pequeña. El bosque al final estaba en manos canadienses menos de 2 horas después. En el proceso, el 43º había capturado 400 prisioneros y una batería completa alemana. Y por fin el batallón alcanzó la denominada línea verde, habiendo sufrido unas 194 bajas de diferente tipo en el proceso. En el flanco izquierdo del 43º avanzaba, o luchaba más bien, el 116º, cuyo objetivo era el bosque de Jarmón. La compañía que iba en cabeza sufrió un duro impacto al perder 60 hombres y todos sus oficiales antes de poder flanquear el bosque, pero bueno, al final esto facilitó a las 3 compañías restantes la tarea de tomar la posición alemana y para las 7:30 de la mañana ya tenían tomado su objetivo. Otra unidad, la 9ª Brigada, el 58º Batallón, puso en marcha su compañía al amanecer. Su objetivo era el pueblo de Demuin, situado a lo largo de la orilla sur del río Luce, así como Courcelles al sureste de Demuin. La infantería y los carros trabajaron bien juntos, eliminando los puestos de ametralladora alemanas mientras avanzaban hacia Demuin. La compañía del comandante Henry Rose también tuvo problemas con un nido de ametralladora enemiga. Cuando su compañía quedó inmovilizada por el fuego de las ametralladoras, el comandante reunió 30 hombres con el propósito de flanquear al enemigo. Cuando estaba reconociendo la posición enemiga, los alemanes empezaron a lanzarle sus famosas granadas, estas con un banco. Rose se refugió en un agujero de obús para evitar una de las explosiones. La fuerza de una serie de explosiones que cayeron cerca fue tal que dicen que salió literalmente despedido del agujero. A tiempo consiguió acercarse hasta la posición enemiga y allí descargó su pistola contra los alemanes para ganar tiempo hasta que sus 30 compañeros, o lo que quedaban de ellos, pudieran ayudarle. Por fin mataron a todos los alemanes de la posición, pero no antes de que Rose fuera herido de 8, no lo dice bien claro, 8 veces, no sé si por bayonetas, pistolas, fusiles, lo que fuera. El 58º Batallón finalmente en Demuin tomó el pueblo a las 6:30 y avanzó sobre Courcelles, capturándolo 35 más tarde. El batallón logró todos sus objetivos a costa de 10 muertos, 147 heridos y un desaparecido. El resto del ataque canadiense continuó como un reloj. Junto a la 9ª Brigada atacó la 8ª Brigada de la 3ª División. Esta brigada estaba compuesta por 4 batallones de fusileros montados canadienses que ya no iban montados, ahora eran infantería desde el año 16. Estos soldados de infantería avanzaron a través de la niebla hacia el pueblo de Hangar hasta el Cemetery Corps. Una vez pasado el pueblo destruido, recibieron fuego de ametralladoras desde lo alto de una gran puerta que conducía a este cementerio. El fuego de respuesta de las ametralladoras Lewis no consiguió silenciar a los nidos de ametralladoras alemanas. Dicen que los soldados canadienses, como se ve en muchas películas, ¿verdad?, colocaron sus cascos en los extremos de sus fusiles y los levantaron. Esto no era para recibir las balas, como podéis imaginaros, de la ametralladora alemana, sino que era una señal previamente acordada para indicar que necesitaban que los carros de combate aliados aparecieran por la zona. Aunque 6 carros de combate estaban fuera de combate, literalmente en ese momento por diversas razones, uno que funcionaba acudió en ayuda de estos fusileros montados, arrollando el nido de ametralladoras enemigo, y por tanto se tomó el cementerio y el ataque continuó. El segundo de fusileros montado canadiense pasó por encima del primero y siguieron adelante para asegurar el puente que cruzaba el Luz en Demuin. Pronto descubrieron que el puente había sido volado, pero el río fue cruzado de todos modos cuando un carro de estos de transporte arrastró unas fascinas que pudieron arrojarse al agua. En el intervalo, la 3ª Brigada de la 1ª División atacó a la derecha de la 3ª División. La 1ª División se enfrentó a la dura, ya hemos dicho antes, 117ª División alemana. La situación era difícil para el 16º Batallón escocés canadiense, lo cual es un poquito complicado de entender, pero es escocés canadiense, que estaba en el flanco derecho de la 3ª Brigada. El terreno era duro y la niebla espesa, y a medida que las tropas avanzaban por tierra de nadie,
pues la niebla empezó a caer. Una compañía de este 16º batallón de los escoceses canadienses se dio cuenta de que se había desviado demasiado hacia el norte. Para corregir su rumbo, marchó hacia el sudeste y tropezó a tantos con un barranco lleno de batería de artillería alemana. En aquel momento los artilleros alemanes salieron de sus trincheras y comenzaron a preparar sus cañones para la acción. Con un gran grito, con un gran júbilo, con lo que queráis pensarlo, los canadienses se precipitaron por el terraplén hacia los alemanes. Los artilleros alemanes salieron corriendo, retirándose a otra posición más arriba en el valle, donde se lanzaron a sus trincheras. Los canadienses los persiguieron, pero allí se encontraron con que estaban protegidos por un fuego de ametralladoras. Sin embargo, otras tropas acudieron en su ayuda. En aquel momento los canadienses empezaron a recoger bombas diseñadas por los alemanes para ser utilizadas contra los carros de combate aliados y se las devolvieron a sus dueños. Bueno, os podéis imaginar que aquello provocó una matanza y los canadienses acabaron consiguiendo que salieran los supervivientes y los hicieron prisioneros. Otras tropas del 17º batallón lograron alcanzar sus objetivos en la línea verde. También consiguieron embolsar a un comandante del regimiento enemigo y a su estado mayor del 157º regimiento de la 117ª división. Los otros dos batallones de la tercera brigada, el 13º y el 14º, también tuvieron un gran éxito. Sin embargo, el 13º de los Royal Highlanders tuvo la desgracia de sufrir 30 bajas por fuego amigo. A pesar de ello, consiguió avanzando para alcanzar su objetivo. En aquellas acciones, 2 miembros del 13º batallón llegaron a recibir la Cruz Victoria. El soldado John Croak eliminó él solo unido a ametralladoras enemigo. A pesar de estar gravemente herido, dirigió a su sección en la captura de otras 3 posiciones de ametralladoras. Al final recibió una segunda herida que resultó mortal, por lo tanto Cruz Victoria póstuma. El otro condecorado con la Cruz Victoria fue el cabo Herman Good. Consiguió eliminar él solo varias posiciones de ametralladoras. Después Good y 3 de sus compañeros se encontraron con una batería alemana de cañones de 5,9 pulgadas. Good imaginó que los artilleros alemanes no estaban preparados, ni entrenados, ni con ganas para el combate cuerpo a cuerpo, así que los alemanes rápidamente, al ser cargados por estos hombres, pues se rindieron entregando la batería. Los carros de combate que apoyaban al 14º batallón avanzaron a lo largo de las trincheras alemanas disparando contra todos, soldados enemigos, contra parapetos en varias posiciones, en fin. Cuando los carros de combate pasaron, los alemanes del 117º batallón volvieron a sus posiciones y abrieron fuego contra los canadienses. Al final los canadienses se vieron obligados a flanquear a los alemanes. Pronto aparecieron banderas blancas. Algunos soldados del 14º pues se adelantaron, lógicamente, para acoger la rendición de estos soldados y en su lugar fueron abatidos por los alemanes. Enfurecidos por esta traición, los hombres del 14º abrieron fuego y cuando aparecieron posteriormente más banderas blancas, pues directamente pasaron de esto. Los canadienses decidieron preparar entonces un ataque a la bayoneta y os podéis imaginar que no tomaron prisioneros. Al final, a las 8:15 de la mañana, los 2 batallones habían tomado sus objetivos en la denominada línea verde. Mientras tanto, la 4ª brigada de la 2ª división canadiense también tuvo éxito. A pesar de sufrir 150 bajas, el 18º batallón había alcanzado su objetivo para las 7:45 de la mañana. A su izquierda luchaba el 19º batallón, flanqueado a su derecha por los australianos. En un momento del avance, el 19º batallón fue detenido por el fuego de ametralladoras alemanas, pero 2 hombres atacaron la posición. Y, aunque uno fue abatido, el otro consiguió acabar con la dotación de la ametralladora alemana. Apoyados por el 21º batallón, el 19º atacó Marcel-Cas después de que el pueblo fuera bombardeado por una barrera a las 6:23 de la mañana. El pueblo cayó rápidamente en manos de los canadienses, que allí también capturaron a otro cuartel general del regimiento alemán. Las bajas, atentos de los 4 batallones de la 4ª brigada, sumarían 500 hombres. Los canadienses, como digo, habían cumplido todos los objetivos y estaban ya en la línea verde, y ahora todas las tropas se dirigían a la línea roja. Tras el lanzamiento de otra barrera a las 8:20, las tropas aliadas empezaron a hacer avanzar su artillería para que pudiera apoyar de forma efectiva a las tropas combatiendo contra el enemigo.
Con la niebla ya levantándose, el apoyo aéreo aliado comenzó a aparecer y a bombardear y a ametrallar los objetivos enemigos. Avanzando más allá de la 8ª y 9ª brigada, la 7ª brigada de la 3ª división avanzó en un frente de 3 batallones. El 49º batallón, avanzando por el flanco izquierdo, atravesó en aquel momento unos campos de cereales y alcanzó su objetivo de la línea roja para las 10 de la mañana, habiendo encontrado muy poca resistencia alemana. El 42º en el centro, apoyado por 4 carros de combate, superó 2 baterías alemanas y tras cruzar la meseta de la colina 102, alcanzó su objetivo de línea roja 20 minutos más tarde que había hecho el 49º, por lo tanto 10 y 20. Mientras tanto, los hombres del Regimiento Real Canadiense, también con algunos carros de combate de apoyo, avanzaron a su objetivo, eliminando a los alemanes de 2 zonas boscosas. Con la captura de los objetivos de la denominada línea roja en el flanco derecho canadiense, gran parte de la 225ª división alemana se encontraba en aquel momento en una situación peligrosa. Los canadienses habían avanzado y habían capturado todos los cañones de la división, sus posiciones de primera línea e incluso habían acabado con los batallones de apoyo. La división alemana fue informada a las 10 de la mañana de que el 366º regimiento de la 109ª división estaba en camino desde Caillou para ayudarles. Además, el regimiento Bellman, compuesto por 3 batallones de la 192ª división, se preparaban para entrar en acción desde su posición en el bosque al sureste de Becourt. Mientras tanto, se ordenó a la primera división de reserva del 18º ejército que avanzara por la carretera Roche-Amiens para intentar detener a los canadienses en la zona de Becourt-Fresnoy. La primera brigada de la primera división canadiense empezó a avanzar hacia adelante. El segundo batallón de la brigada ya había hecho varios prisioneros durante el avance hacia la línea verde. A pesar de que esta tropa no contaba con apoyo de ningún tanque o carro de combate, que todavía estaban muy rezagados, el segundo batallón tomó sus objetivos de la línea roja antes de las 11 de la mañana. El cuarto batallón de la primera brigada también atacó, sin apoyo de carros de combate. Las tropas tomaron sus objetivos de línea roja a costa, eso sí, de 135 bajas, y junto a ello, en su frente de 3 batallones, luchaba el tercer batallón. Debido a las numerosas bajas, el batallón no comenzó su ataque hasta las 8:40 de la mañana. Ayudado por un solitario carro de combate, el tercer batallón tomó su objetivo a última hora de la mañana. En el proceso, atentos, el batallón había capturado 450 prisioneros y 11 piezas de artillería a costa, eso sí, de 200 bajas. La segunda división también continuó su avance con el 26º y 24º batallón y el apoyo de algunos carros de combate. Con los australianos en su flanco izquierdo, una sección del 24º luchó en el lado australiano, mientras que una sección del 57º batallón Victoria, de origen australiano, acabó sirviendo con los canadienses. Al oficial del enlace australiano le preocupaba que los canadienses no pudieran llegar a correr a la misma velocidad que iban ellos. Un teniente canadiense le dijo que sí y se ofreció a correr con ellos hasta la línea roja. Y os podéis imaginar, los australianos aceptaron la oferta. A las 8:20 de la mañana, el 24 comenzó su ataque. Soportando un intenso fuego de ametralladoras, los canadienses tomaron el bosque de Pierrot con el apoyo de los carros de combate. Viencourt cayó a media mañana y poco después Guillaucourt, también con la ayuda del fuego de cobertura australiano y 9 carros de combate del modelo Whippet. Siguieron duros combates mientras el 24º avanzaba hacia su objetivo de línea roja. 2 horas más tarde, el 24º había alcanzado su objetivo a costa de 189 bajas. Pocos escasos minutos después, el 57º de Australia alcanzó su objetivo en línea roja y descubrió que había perdido la carrera contra los canadienses. Tócate, eso es valor, ¿verdad? Y aventura. Bueno, una vez alcanzada la línea roja, Cabanat empezó a poner sus tropas en movimiento. Los soldados de infantería habían avanzado desde su zona de concentración al sureste de Villers-Bretonneux alrededor de las 7 de la mañana. La primera división de caballería siguió a la segunda división australiana y a la segunda división canadiense, mientras que la tercera división de caballería avanzó detrás de la primera y tercera división canadiense. 32 carros de combate Whippet también avanzaron en su apoyo.
A las 10:30 de la mañana, la brigada de caballería canadiense entró en contacto con lo que he dicho antes, la fuerza independiente Brutinel, que con sus vehículos blindados había estado avanzando por la carretera Amiens Road. Los jinetes del regimiento de caballería del Lord Strathcona avanzaron por la carretera con los dragones de los Royal Canadian a su izquierda. Antes de poder alcanzar el objetivo de línea azul, habían de tomar el pueblo de Becourt en Santerre y el pueblo de Le Quesnel. Las ametralladoras dispararon desde Becourt, haciendo que los jinetes, que eran vulnerables, ¿verdad?, sobre sus monturas, se alejaran al galope de los Whippets y al final decidieran rodear el pueblo. Los soldados tomaron rápidamente algunas posiciones alemanas y consiguieron reunir a 40 prisioneros. A continuación, 2 escuadrones de caballería del Lord Strathcona penetraron en el sector francés y capturaron Fresnoy-en-Chausses y con ellos 125 prisioneros. Los soldados de la primera división, que estaban en reserva, no tardaron en avanzar hacia el pueblo y estuvieron a punto de rodear a estos 2 escuadrones de caballería, que escaparon justo a tiempo. Los alemanes volvieron a controlar el pueblo y causaron constante dolor a los canadienses durante el resto del día con este fuego hacia todas posiciones. Becourt cayó en manos de los Royals, ¿verdad?, de los dragones reales canadienses, de dicho Royal Canadian, de los dragones reales canadienses, y la caballería de Fort Garry, ayudado por la Real Artillería montada canadiense. Los soldados a caballo al final consiguieron 300 prisioneros y avanzaron hacia el lado este del pueblo, donde se encontraron con un intenso fuego de 3 batallones de la 192ª División Alemana, que estaba ya en el bosque de Becourt. Como no podían tomar el bosque, los canadienses pues no pudieron alcanzar los objetivos de línea azul. Los soldados de infantería de la 4ª División canadiense iban 2 horas por detrás de la caballería. Cruzaron la línea roja a las 12:40 de la mañana, pero tuvieron que detenerse 50 minutos después para dejar pasar a los carros de combate, a los Mark V modelo Star. El transporte de infantería en estas bestias pasadas pues no estaba funcionando como habían previsto. Recordad, iban a ir varios soldados con ametralladoras de diferente tipo montados dentro. El calor y los gases que había dentro de los carros hacían que muchos soldados se enfermaran e incluso se desmayaran. Estos carros de combate tuvieron problemas al sur del bosque de Becourt, donde 2 cañones alemanes, ocultos por un montón de montañas de grano, pues los consiguieron mantener entretenidos e incluso consiguieron eliminar 10 carros de combate. El intenso fuego procedente del noroeste de Le Quesnel, que los alemanes habían estado reforzando para intentar tapar este agujero en su línea, obligó a los carros de combate a recoger a su infantería y retirarse. Así pues, los carros de combate se situaron junto a los dragones reales canadienses y esperaron la ayuda de la 4ª División de Infantería. La 11ª Brigada de la 4ª División no tardó en llegar al lugar. 2 de sus batallones, el 54º y el 102º, pasaron por delante de estas tropas de caballería que estaban inmovilizadas y atacaron el bosque de Becourt. Las bajas, como podéis imaginar, fueron numerosas, pero al final los canadienses consiguieron llegar al bosque y expulsar a los alemanes para las 16:30 de la tarde. A la otra unidad de la 11ª Brigada, el 65º Batallón, pues a ellos no les fue tan bien. El intenso fuego procedente de Le Quesnel y Fresnoy, a través del terreno llano, le había hecho suspender el ataque hasta el día siguiente, cuando en aquel momento la artillería pesada hubiera podido avanzar y les pudiera ayudar en su ataque. El 6º de caballería británico, al norte de la caballería canadiense, encontró poca posición cuando alcanzó su objetivo de línea azul a la 1 de la tarde. 1 hora y media más tarde habían despejado la orilla sur del río Luce. A media tarde, la 12ª Brigada canadiense de la 4ª División llegó para reforzar los avances de esta caballería británica. Aunque la campiña parecía tranquila, libre de soldados enemigos, los soldados de caballería británicos de la 6ª y 7ª Brigada simplemente se abstuvieron de seguir avanzando. El 12º Batallón había encontrado poca oposición en su avance, excepto en el extremo norte del bosque de Becourt, donde el 68º Batallón se había visto sometido a un intenso fuego. El teniente James Tate, del 68º, tuvo que hacer de las suyas en un momento dado cuando una ametralladora alemana detuvo a su compañía. Tate cogió un fusil y se lanzó sobre la ametralladora, matando al artillero de la misma.
Inspirado por sus acciones, el resto de sus hombres cargaron hacia adelante y llegaron a capturar otras 12 ametralladoras y a 20 prisioneros. Tate, que por desgracia no sobrevivió a la guerra, recibió a título póstumo la Cruz Victoria. El 62º Batallón atravesó al 68º y alcanzó su objetivo de línea azul para las 18:15 de la tarde. Mientras tanto, el 85º Batallón avanzó y adelantó al 38º Batallón. Con la excepción del Exnel, que estaba muy fuertemente resistida o controlada por las reservas alemanas, la cuarta división alcanzó todos sus objetivos, ¿verdad?, de la línea azul. La primera y segunda división también alcanzaron sus objetivos de la línea azul y al final, durante los siguientes combates, pues se sufrieron 1.036 muertos, 2.803 heridos y 23 prisioneros. Pero al final los canadienses habían hecho retroceder a los alemanes unos 12 kilómetros, 13 kilómetros, 8 millas, dice la información que estoy leyendo. A la derecha de los canadienses, a los franceses, la verdad no les había ido tan bien. Carecían de carros de combate, ya que los habían perdido en las batallas anteriores, por lo que tuvieron que confiar, esto sí, en un bombardeo preliminar de 45 minutos sobre las posiciones alemanas, y bueno, los canadienses pues les prestaron ayuda siempre que fue posible. Por ejemplo, los canadienses enviaron carros de combate para ayudar a los franceses en Messières. Los jinetes de la caballería de Lord Strathcona también cruzaron la línea hacia el sector francés y acabaron asegurando Fresnoy. Y por último, pues por fin los franceses avanzaron, pero solo 8 kilómetros. Los australianos, al igual que los canadienses, pues les fue mucho mejor. Avanzaron 11 kilómetros, sí, a costa de 2.000 bajas. El tercer cuerpo británico, por su parte, solo avanzó 3 kilómetros y sufrió 700 bajas. Al final, el cuarto ejército sumamos 2.700, bla, 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 8.800 bajas. Había sido, sí, eso sí, un día duro para los carros de combate, con solo 145 carros disponibles para seguir funcionando al día siguiente. La parte alemana fueron 700 oficiales capturados y 12.000 hombres. Bueno, eso fueron las pérdidas, perdonad, porque las capturas fueron 30.000 soldados. Y como hemos hablado mucho de artillería, y es verdad, los aliados dicen que llegaron a destruir o capturar 400 piezas de artillería. Los combates continuarían los días siguientes. Los canadienses avanzarían otros 10 kilómetros antes de empezar a ser retirados en la noche del 19 de agosto. Para entonces ya había pasado lo que ocurre siempre. El avance aliado se había estancado. Los alemanes habían endurecido sus defensas y, como resultado, los aliados empezaron a sufrir más bajas. Cuando terminó la ofensiva, el primer cuerpo canadiense regresó a su posición, que era con el primer ejército británico. Como he dicho antes, la victoria aliada en Amiens fue el día más negro del ejército alemán en la historia de la guerra. Atentos, lo he dicho antes, 30.000 capturados, más de 12.000 soldados muertos o heridos y 400 piezas de artillería. Lo más importante, y ya terminamos, es que la victoria del cuarto ejército británico en Amiens quebró la voluntad del mismo Ludendorff. Aunque los alemanes siguen siendo capaces de mantener una defensa decidida y bien coordinada, ya digamos que la firma del armisticio estaba cerca. Recordad, el 11 de noviembre. Y, como se ha dicho, Amiens significó el principio del fin de los alemanes. Y hasta aquí este pequeño podcast, 46 minutos, estoy viendo casi 47, para explicaros la participación de los canadienses en Amiens, en el principio del fin de los alemanes. Si os ha gustado estos podcasts de la Primera Guerra Mundial, que sé que en Casus Belli pues no tenemos mucho, pero prometo traer más, pues ya sabéis, comentar, compartir, darle un like. Soy Esau Rodríguez y hasta otra. We'll put curling rinks in Africa and hockey everywhere, and force the Americans to have free health care. We'll bring winter to Australia, to France we'll bring poutine, then we'll conquer Britain and install our queen. When Canada rules the world, Canada, Canada. When Canada rules the world, Canada. When Canada rules the world, Canada, Canada. When Canada rules the world, Canada. And we shall tell them what to do, and if they say they won't, we shall ask again politely. And if they still don't, we will tell them it's alright. We don't mean to criticize, but perhaps they would consider some form of compromise. When Canada rules the world, Canada, Canada. When Canada rules the world, Canada. Canada rules the world, Canada, Canada. Rules the world, Canada. Canada rules the world, Canada, Canada. Rules the world.
rules the world.